Hola niños, hola niñas, bienvenidos nuevamente a este taller de robótica del Colegio Marcela Paz de Concepción. Bien, en el video anterior vimos un poco el inicio de la animatrónica, esta ciencia que nos permite construir mecanismos eh, y finalmente lo que fue el origen de la robótica, ¿no? Fue evolucionando la robótica. La animatrónica no siempre significa tener motores, eh, componentes electrónicos, porque al principio partió con engranes, piezas de madera, hilos, etc. Hoy día vamos a ver algo bastante sencillo del funcionamiento de un ojo animatrónico, ¿ah? Porque el objetivo un poco de la animatrónica es simular el movimiento real de algo y tratar de hacerlo de manera artificial. Vamos a empezar con algunos conceptos muy interesantes. Miren, quiero presentarle a un personaje primero. Miren, aquí tenemos a don Joseph Jacquard. Ahora, ¿cuál es la gracia de este personaje? Esta persona diseñó, utilizando los conceptos animatrónicos, dijo, a ver, voy a implementarlo esto en una máquina. Y lo que hizo fue crear un telar. La verdad que el telar no lo creó él. La creación de él fue la utilización de mecanismos y de hilo que permitiera que esta máquina, este telar, fuera automática, trabajar en forma independiente. ¿En qué consiste un telar? Un telar, la gracia es que tú colocas un montón de lanas de distintos colores e hilos y lo vas entrelazando. Entonces los operadores, ¿cierto? Con una especie de vara o tabla larga, van apretando el tejido y van finalmente pueden lograr ponchos, frazadas, una serie de elementos. Ahora, la gracia de esto, si ustedes se fijan en la foto, aparecen unos cartones largos con perforaciones. Bueno, esas perforaciones o estas tarjetas perforadas eran el patrón que hacía que la máquina dijera, ah, viene este hilo o a continuación el siguiente y fuera hilando solo. Entonces fue uno de los inicios de estas máquinas automáticas. También fue el inicio o el precursor un poco de la computación. Los primeros computadores, años luz atrás, trabajaban en base a tarjetas perforadas. Ese era el programa que usaban de fondo. Entonces aquí ya tenemos el concepto de programa y de máquina en forma automática, ¿no? El programa eran tarjetas perforadas. Uno podría decir, chuta, pero ¿cómo funcionaba eso? Bueno, a esta persona se le ocurrió. Y fue uno de los inicios, ¿cierto? Ya más complejos con respecto a la animatrónica. Bastante interesante, ¿eh? Este tipo de cosas nos permite a nosotros darnos cuenta y aprender que muchos años antes las personas trataron de solucionar cosas. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un problema robótico, animatrónico, del que sea, tenemos que empezar a buscar en la historia a ver qué fue lo que hicieron al principio y cómo evolucionó la robótica en el camino, ¿no? Podemos encontrar muchas sorpresas como la de este personaje. Miren, veamos el siguiente desafío. Este desafío consiste en que queremos formular un ojo robótico. Primero tenemos que poner atención cómo funciona el ojo. Si ustedes se fijan, ¿cierto? El ojo, sin mover la cabeza, yo puedo mirar hacia arriba y hacia abajo. ¿Se fijan? Tiene un movimiento vertical, pero también horizontal, hacia los lados. ¿Se fijan? Entonces, el ojo, si logramos los dos movimientos juntos, tiene un movimiento vertical, que en este sentido, ¿cierto? Y con el movimiento horizontal va mirándose a los lados. Y tenemos un gran, amplio, ¿cierto? Movimiento. Este plano que aparece ahí trata de simular un poco eso. El ojo tiene un gran círculo por fuera, ¿cierto? Con unos pernos a los lados. Entonces hace este movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Y si ustedes se fijan bien, la parte blanca, donde está el puntito, ¿cierto? Que representa este ojo, vendría siendo la pupila, los tiene los tornillos arriba y hacia abajo. Entonces el movimiento es así. Y en conjunto ese más el otro logramos que el ojo tenga un movimiento completo. Entonces parte de la creación de la animatrónica tiene que ver con la observación del mundo real y después tenemos que ver cómo mecánicamente lo podemos solucionar. Ahora, ese movimiento lo podemos lograr con hilos, con alambres o podemos colocar finalmente servomotores y programarlo mediante alguna placa de circuito o de microcontrolador. Y así logramos, por ejemplo, tener una marioneta, un títere o un robot. Se pueden hacer cosas bastante interesantes. Eso es un plano, es una maqueta. Miren este video de un ojo animatrónico súper profesional. ¡Wow! ¿Se fijan, no? Aquí todo un artista le pintó hasta los colores, ¿cierto? La parte más blanca, tiene un cierto brillo, pero el funcionamiento es el mismo. ¿Se fijan? Tiene los servomotores a los lados, ¿cierto? Y los alambres y los mecanismos necesarios para que el ojo funcione real. Espectacular, ¿ah? Espectacular. Yo creo que aquí la imaginación lo puede todo.
Los invito entonces a armar un ojo animatrónico. Yo lo voy a utilizar usando Legos. Bien, comencemos con nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, armar una base firme para poder construir nuestro ojo animatrónico. Como vimos en la imagen anterior, vamos a construir dos lados, dos laterales. En este caso yo escogí varias estructuras que son de distintos tamaños, pero lo principal es que la primera tenga círculos, ¿ah? Porque el objetivo es que el eje se mueva. Entonces hacemos dos exactamente iguales. Se fijan ahí, yo coloqué, no los coloqué del mismo color, pero quedaron parecidas. Pero lo principal es que arribita tiene la circunferencia necesaria. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a empezar a trabajar con los ejes de movimiento. Con una cartulina ustedes pueden hacer un círculo, dibujan, ¿cierto? Con los colores respectivos y preparan su ojito. Lo vamos a dejar ahí reservado para más adelante. Vamos a formar un cuadrado, en este caso para no hacer el círculo de cartón, sino que como estamos trabajando con Lego, vamos a hacer una estructura cuadrada. Pero lo principal es que arriba y abajo le vamos a poner una pieza que tenga hoyitos, ¿ya? Porque la idea es pasar un eje entre medio. Y además, en los dos lados también tenemos que colocar algo para que quede firme. En este caso yo utilicé unas piezas que son de dos y al medio tienen una especie de cruz. Entonces, por lo tanto, con esa yo voy a formar un eje. Esta pieza cuadrada, se fijan ahí, la plataforma va a permitirnos el movimiento vertical del ojo. Entonces, para que quede firme, lo tenemos que colocar a cada uno de los lados. Ese eje tiene forma de cruz también, entonces queda fijo a la plataforma. Pero como el lado de acá es círculo, entonces va a permitir un movimiento. ¿Se fijan? Ya lo conectamos a un lugar y después lo conectamos al otro. Hay que tratar de que coincida, no como ese que no estaba coincidiendo. Ahí se fijan. Entonces, como hacemos ese eje, ahora nuestro eje vertical ya estamos listos. Ya tiene el primer movimiento. Ahora lo que tenemos que lograr es un movimiento horizontal. Entonces, para eso vamos a colocar un palito, ¿cierto? Como eje dentro de este círculo y lo vamos a firmar en ambos costados para que no se caiga. Exactamente. Entonces ahora vamos a tener un movimiento horizontal dentro del cuadrado. Entonces vamos a tener doble movimiento. Entonces, por lo tanto, a este eje nosotros vamos a pegar nuestro ojo hecho en cartulina con un pegote y lo pegamos a esta vara. Entonces, de esta forma, nuestro ojo ya tiene doble movimiento. Si ustedes quieren, pueden colocar algo encima para lograr efectivamente el movimiento. Yo coloqué un círculo, ¿cierto? Con una especie de engrane. Y a ese engrane le voy a colocar una palanca para poder moverlo, para que sea más fácil el movimiento. Coloco un pequeño soporte, ¿cierto? Ahí está nuestro pequeño soporte. Y luego colocamos una pieza para poder acceder a ella. ¿Ven? Entonces podemos girar horizontalmente, el ojo mueve a la izquierda, a la derecha, pero también tenemos el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Espero que les haya gustado. Ármenlo, traten de construirlo en su casa. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!